Cuando todo lo demás falló, la fe permaneció. El amanecer siempre encontraba a María de rodillas, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en oración. Tenía 25 años y una fe tan viva que parecía sostenerle el alma incluso en los días más grises. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas, donde el sonido de las campanas marcaba el ritmo de las horas, y la vida parecía repetirse sin grandes cambios. Ayudaba en la parroquia, enseñaba catequesis a los niños y visitaba a los enfermos con una sonrisa que iluminaba los cuartos más oscuros. Todos la admiraban por su dulzura, pero en lo más profundo de su corazón, María sentía un susurro constante, una voz que la invitaba a algo más grande, más allá de las fronteras de su pequeño mundo. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el silencio llenaba la casa, María se arrodilló junto a su cama. No pedía nada, solo quería escuchar. Fue entonces cuando la sintió. Esa certeza interior, serena y poderosa, que no venía del ruido ni de las palabras, sino del alma. Era un llamado. «Ve», parecía decirle aquella voz, «lleva mi palabra donde la esperanza se ha perdido». Las lágrimas rodaron por su rostro. No sabía cómo, ni dónde, ni con qué fuerzas podría hacerlo. Solo sabía que debía obedecer. Los días siguientes fueron una lucha entre la razón y la fe. Su madre, al escuchar su decisión, intentó disuadirla. «Hija, ¿cómo vas a irte tan lejos? ¿Y si algo te pasa?» «Dios me guiará», respondía María con una calma que desarmaba cualquier argumento. Vendió algunas pertenencias, guardó una Biblia, una muda de ropa y una cruz de madera. Al amanecer del día de su partida, el pueblo aún dormía. María caminó por la calle empedrada, mirando una última vez las montañas que habían sido su refugio. No llevaba certezas ni promesas, solo fe. Y mientras el primer rayo de sol tocaba su rostro, comprendió que aquel viaje no sería solo hacia otro país, sino hacia lo más profundo de su propia alma. Porque cuando Dios llama, no se trata de entender, sino de confiar. El viaje fue largo y silencioso. María observaba por la ventana del autobús cómo el paisaje cambiaba lentamente. Las montañas quedaban atrás, y el horizonte se abría con una mezcla de miedo y promesa. En su pecho llevaba un rosario, y entre los dedos una fe que se negaba a soltarse del todo. Cuando el avión aterrizó en aquella tierra desconocida, el aire olía distinto. No entendía del todo el idioma. Las calles eran caóticas y la gente caminaba con prisa, sin mirarse a los ojos. En los primeros días, el entusiasmo de la misión se mezcló con la dureza de la realidad. Las calles no eran templos, y la pobreza que había imaginado tenía rostros, nombres y miradas vacías. Con la ayuda de una parroquia local, consiguió un lugar para dormir. Una habitación pequeña en un edificio antiguo donde el frío se colaba por las rendijas y las oraciones servían de abrigo. Desde allí comenzó a ofrecerse como voluntaria en comedores populares y refugios para personas sin hogar. Al principio apenas podía comunicarse, pero las manos no necesitan traducción. Día tras día, María lavaba platos, curaba heridas y escuchaba historias que desgarraban el alma. Personas que habían perdido todo, familias, salud, fe. Ella las miraba con ternura y les hablaba del amor de Dios, aunque muchas veces le respondían con silencio o incredulidad. Con el paso del tiempo, las pruebas comenzaron a pesar. El dinero que había traído se agotó. Los trabajos voluntarios no siempre garantizaban comida. A veces dormía sin cenar. Otras veces caminaba kilómetros bajo la lluvia para llegar al refugio. Pero aún en medio de la escasez, María sentía una fuerza que la sostenía. Cada noche encendía una vela y oraba. «Señor, no me dejes olvidar por qué vine». Y aunque las lágrimas caían, nunca permitió que la desesperanza germinara. En los momentos más duros, recordaba las palabras que escuchó antes de partir. «Ve, lleva mi palabra donde la esperanza se ha perdido». Aquel mandato se convirtió en su aliento. Una tarde, mientras servía sopa en un comedor, una anciana tomó su mano y le dijo con una voz temblorosa:
Tú hablas poco, pero cuando sonríes, parece que Dios me mira. María comprendió entonces que incluso en su silencio, su fe hablaba más fuerte que las palabras. Esa noche, al regresar a su habitación, sintió el peso del cansancio, pero también una certeza. Aunque el camino era duro, no estaba sola. Porque el desierto no siempre es castigo, a veces es el lugar donde Dios enseña a escuchar. El invierno llegó sin avisar, con un frío que calaba los huesos y una soledad que pesaba más que la falta de abrigo. María seguía trabajando como voluntaria, pero los recursos de la organización eran escasos. Las donaciones disminuyeron y algunos refugios tuvieron que cerrar. Pronto, ella también se quedó sin techo. Su pequeño cuarto fue entregado a otra familia con niños, y María no protestó. Solo recogió su Biblia, su rosario y una manta vieja. Comenzó a dormir en los pasillos del refugio, y más tarde, cuando ya no hubo espacio, bajo un toldo improvisado en la calle. El hambre se convirtió en compañera constante. Había días en que caminaba horas buscando algún lugar donde ofrecieran pan o sopa caliente. El cansancio le hacía temblar las manos, y aún así, cada noche, se arrodillaba sobre el suelo helado para orar. «Señor, no entiendo», susurraba con los labios agrietados, «pero confío. Si este es mi camino, dame fuerzas para seguir». Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza. Había perdido peso, su rostro estaba pálido y sus ropas gastadas. Pero sus ojos seguían ardiendo con una luz que el frío no podía apagar. Una tarde, la fiebre la venció. Se desplomó en una esquina bajo la lluvia. Entre sueños, creyó ver un resplandor, una figura que se acercaba y le decía, «No temas. Todo esto pasará». Cuando despertó, estaba envuelta en una manta que no era suya. Alguien le había dejado comida y una nota. Dios nunca olvida a quienes confían en Él. Las lágrimas le nublaron la vista. Aquella pequeña muestra de bondad encendió en ella una nueva llama. Comprendió que, incluso cuando todo parece perdido, la fe no es un refugio vacío, sino el puente entre la caída y la esperanza. En los días siguientes, aunque su cuerpo seguía débil, volvió al comedor para ayudar. Servía a otros con la misma sonrisa de siempre, sin saber que su historia estaba a punto de cruzarse con la de alguien que cambiaría el rumbo de su vida. Porque a veces, justo cuando el alma toca el fondo, Dios prepara el encuentro que lo transforma todo. El amanecer llegó envuelto en una niebla suave. María, aún recuperándose de su debilidad, se dirigió al comedor comunitario con paso lento pero decidido. Allí, entre el ruido de ollas y las voces mezcladas de voluntarios y necesitados, conoció a Pedro. Era un joven de mirada tranquila, con el rostro curtido por el sol y una voz serena que inspiraba confianza. Llevaba una cruz de madera colgada al cuello y una energía luminosa, la de alguien que también había aprendido a creer en medio de la adversidad. «¿Eres nueva aquí?», le preguntó con una sonrisa. «No exactamente», respondió ella sonriendo débilmente. «Vine a ayudar, aunque a veces también necesito ayuda». Pedro rió, y en su risa había comprensión, no juicio. Le ofreció una taza de té caliente, y aquella simple acción bastó para romper la barrera del cansancio. Conversaron durante horas, compartiendo historias de fe, de caminos difíciles y de cómo ambos habían sentido ese llamado interior a servir. María descubrió que Pedro había dejado su hogar años atrás para predicar la palabra de Dios en comunidades pobres. Había pasado hambre, enfermedad y miedo, pero nunca se rindió. Su fe era firme, pero su corazón humilde. En los días siguientes comenzaron a trabajar juntos. Repartían comida, visitaban enfermos y organizaban pequeñas reuniones de oración en las calles. La gente empezó a reconocerlos como los dos ángeles del barrio. Pedro veía en María una fuerza silenciosa. María encontraba en Pedro una paz que la sostenía. No hablaban de amor, pero el amor estaba en todo lo que hacían, en las miradas, en las oraciones compartidas, en el simple gesto de cuidar del otro. Una tarde, después de una larga jornada, Pedro le dijo:
A veces pienso que Dios nos cruza los caminos cuando más lo necesitamos. María lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sí, respondió, y a veces lo hace para recordarnos que no estamos solos. Desde ese día, sus misiones se unieron, y con ellas también sus corazones. El sol caía lento sobre los techos oxidados del barrio cuando María y Pedro caminaban por las calles polvorientas cargando bolsas de comida y una sonrisa en el rostro. Con el paso del tiempo, su pequeña misión se había convertido en un faro para muchos. No tenían dinero ni un templo, pero donde quiera que iban, las personas se detenían a escucharlos. Cada día era una prueba y una bendición. Visitaban familias que vivían en casas improvisadas, niños que jugaban descalzos entre charcos y hombres que habían perdido toda esperanza. María los miraba con ternura y les hablaba del amor de Dios no con sermones, sino con gestos, una caricia, una comida caliente, una oración murmurada entre lágrimas. Pedro predicaba con pasión. Su voz resonaba entre las calles como una promesa de consuelo. A veces improvisaban pequeños encuentros bajo los árboles o frente a una fogata. La gente se reunía, algunos por curiosidad, otros por necesidad, y poco a poco el silencio se transformaba en canto. No necesitamos un techo para que Dios nos escuche, decía Pedro, mirando al cielo estrellado. Él está aquí, en medio de nosotros. María lo observaba con admiración. Había algo en él que la inspiraba. Una fe que no imponía, sino que abrazaba. Juntos formaban un equilibrio perfecto, ella con su serenidad y él con su fuego. Con el tiempo, fundaron un pequeño grupo dentro de la ONG donde servían. Lo llamaron Manos de Esperanza. Allí no solo repartían alimentos, sino también palabras, canciones y sobre todo, escucha. Porque entendieron que la pobreza más profunda no era la del estómago, sino la del alma. Una noche, mientras regresaban agotados, Pedro detuvo el paso y dijo en voz baja: «María, ¿te has dado cuenta? Hace un año ninguno de nosotros sabía a dónde iba, y ahora, mira lo que Dios ha hecho». Ella sonrió, con lágrimas brillando a la luz de los faroles. Sí, a veces el milagro no está en cambiar el mundo, sino en dejar que Dios lo cambie dentro de nosotros. Esa noche, mientras el viento soplaba suave entre las calles, comprendieron que no solo llevaban luz a los demás, también se habían convertido en la luz del uno para el otro. Los días de calma se desvanecieron tan rápido como habían llegado. Una mañana, el responsable de la ONG reunió a todos los voluntarios con rostro sombrío. Los fondos internacionales se habían reducido y muchas sedes serían cerradas. La pequeña misión donde trabajaban María y Pedro estaba entre las afectadas. El silencio cayó sobre el grupo. María sintió un nudo en la garganta. Habían entregado todo, tiempo, fe, amor. ¿Y ahora? Pedro apretó su mano con fuerza, intentando transmitirle la serenidad que él mismo estaba perdiendo. Durante las semanas siguientes luchaban por mantener la ayuda activa. Vendieron sus pocas pertenencias, organizaron eventos, pidieron donaciones. Pero el dinero no era suficiente, y la desesperanza comenzó a filtrarse entre los voluntarios. Una noche de lluvia intensa, mientras regresaban empapados después de repartir comida, María se desplomó en una silla de madera, exhausta. «¿Y si esto es una señal de que debemos regresar?», susurró sin fuerzas. Pedro la miró en silencio. Luego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. «María, Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. A veces Él destruye lo que construimos, para recordarnos que todo le pertenece». Sus palabras la atravesaron. Ella cerró los ojos y oró en silencio. No pidió soluciones, solo fe. Al día siguiente, al despertar, encontraron frente a la puerta de la ONG a un grupo de personas del barrio. Traían alimentos, ropa, materiales. «Ustedes nos ayudaron cuando nadie lo hizo», dijo una anciana con lágrimas. «Ahora es nuestro turno de ayudarles a ustedes». El milagro había llegado no del cielo, sino del corazón de aquellos que habían aprendido a creer.
Con ese gesto, comprendieron que su misión no dependía de una institución, sino del amor sembrado en cada alma. Esa noche, mientras el viento secaba la humedad de los muros, María y Pedro se abrazaron en silencio. No habían salvado el mundo, pero habían encendido una llama imposible de apagar. La prueba había terminado. La fe, una vez más, había vencido. Pasaron los meses, y lo que había comenzado como una pequeña acción de resistencia se transformó en una obra viva. Las calles donde antes reinaba el silencio ahora estaban llenas de risas, oraciones y esperanza. Manos de Esperanza se había convertido en un refugio para muchos, un lugar donde los corazones rotos encontraban consuelo y fuerza. María observaba el cambio con humildad. Cada vez que veía a un niño sonreír o a una familia recuperar la fe, recordaba el día en que había dejado todo atrás para seguir aquel llamado. Ahora comprendía que cada lágrima y cada noche sin dormir habían tenido un propósito. Pedro, a su lado, había crecido también. Ya no era solo un misionero apasionado, sino un líder sereno lleno de sabiduría. Juntos habían aprendido que servir no era salvar a otros, sino compartir el mismo dolor y caminar a su ritmo. Un domingo por la tarde organizaron una celebración. Bajo una lona improvisada, todos se reunieron para dar gracias. Los niños cantaban, las madres lloraban de alegría y los ancianos repetían oraciones en voz baja. María tomó la palabra con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegué aquí, pensaba que venía a enseñar sobre Dios, dijo, pero Él me mostró que los verdaderos maestros eran ustedes. Porque en medio de la pobreza me enseñaron a ver la riqueza del alma, y en medio de la oscuridad aprendí a confiar en su luz. La multitud estalló en aplausos, pero Pedro, de pie a su lado, solo la miró con ternura. Sabía que esas palabras venían de un lugar profundo, de una fe que había sido probada y transformada. Esa noche, mientras el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados, María y Pedro caminaron hasta la colina detrás del barrio. Desde allí, contemplaron las luces encendidas como pequeñas estrellas sobre la tierra. «¿Ves, María?», susurró Pedro, «cada luz allá abajo es una historia de fe que ayudaste a encender». Ella sonrió. No respondió. En su silencio había gratitud, plenitud y una certeza. El verdadero milagro no era lo que habían construido, sino en quienes se habían convertido. Los años pasaron con la suavidad del viento que roza las hojas. El pequeño centro Manos de Esperanza creció más de lo que María y Pedro habían imaginado. Nuevos voluntarios llegaban de distintos países, inspirados por su testimonio. Lo que un día comenzó en medio de la incertidumbre, ahora era un movimiento de fe que cruzaba fronteras. María, con el tiempo, se convirtió en una guía para otros jóvenes que, como ella, buscaban un propósito más allá de sí mismos. Ya no era la muchacha temerosa que había dejado su hogar, era una mujer fuerte, con una mirada serena y una voz que transmitía paz. Pedro seguía a su lado, fiel compañero de camino. Juntos continuaban recorriendo pueblos, llevando no solo comida y abrigo, sino también la certeza de que Dios aún obra en los corazones dispuestos. Una tarde, al regresar de una visita a una comunidad lejana, Pedro le preguntó, ¿alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí? María sonrió, mirando el horizonte teñido por el atardecer. Nunca lo imaginé, pero siempre supe que, si seguíamos caminando con fe, Dios haría el resto. El viento jugaba con su cabello mientras observaban a los niños correr entre los árboles. En sus risas, María escuchó el eco de todo lo vivido, las lágrimas, el cansancio, las oraciones, los milagros. Cada uno había dejado una huella que el tiempo no podría borrar. Esa noche, en la pequeña capilla que habían construido junto al centro, se reunieron con la comunidad. Encendieron una vela por cada persona que alguna vez había sido tocada por su misión. Las llamas parpadeaban suavemente, iluminando los rostros llenos de esperanza. Pedro tomó la palabra.
Este fuego representa lo que Dios puso en nosotros. No importa si un día ya no estamos aquí, mientras haya alguien dispuesto a amar, esta luz nunca se apagará. María lo miró con emoción. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa del altar, y por un instante todo el pasado y el futuro se unieron en un mismo silencio. El legado no eran los muros, ni los logros, ni las historias contadas. Era la fe que permanecía viva en cada corazón que alguna vez había creído. Y así, entre oraciones y sonrisas, el milagro continuó.